el tema era daño a la salud. Dando continuidad al tema, lo que les quiero preguntar, veo que hay días que vienen pocos y hay días que vienen más. ¿Por qué no vienen todos? ¿No sabes? De neurología y de oftalmología me han estado pidiendo permiso. Sé que de una materia es que pasan una semana por medio, ¿no? ¿Y la otra? Todos los días. ¿Y eso es normal? Así de que se salen de clase y vayan a la otra. Pero cambiaron el horario, por eso es que a una compañía está ¿Saben por qué les pregunto? Porque de aquí en adelante yo voy a aplicar razón, proporción, tasa, ya viene lo complejo en epidemiología. Lo complejo, lo que van a aplicar en su monografía, porque la monografía epidemiología no solo es teoría, tienen que demostrar con ejercicios, con barra y con gráfico. Y eso va a demostrar su trabajo de reflejo en conclusión, al final. Por eso yo estaba preguntando por su compañera, porque hoy también lo voy a sortear los grupos, como son de 5 integrantes, ya van a saber, van a tener noción, la razón, en qué número les toca exponer. Si se expone 3 grupos por clase, porque generalmente la monografía es entre 20 y 25 hasta 30 minutos, alguna vez se ha dado, pero ahora ya las tesis se dividen hasta en 40 minutos en una maestría. Entonces el trabajo que lo van a hacer es con defensa del puntaje, no es que lo entregan la monografía y de ahí uno no sabe si lo mandaron a hacer y de todo. Entonces quiero que el reflejo de la materia lo expliquen acá. Y los 5 integrantes, los 5 tienen que saber la monografía, no va a haber que vos vas a exponer el tema, la introducción. Y la otra, objetivo general específico, no. En orden correlativo, en bolo, te venga, saca acá el 3, ya ustedes el 3, el 2 y el 1 y empiecen. Y tienen que, en secuencia lógica, la monografía en su casa cada uno, o no sé si de manera grupal se puede reunir, en tiempo, uno, hasta para la defensa con jurado para la tesis, lo mismo para la monografía. Uno en la casa se pone en cronómetro, si es en 25 minutos, por lo menos yo lo voy a considerar 25 minutos para la defensa. Ya, ustedes entran en reloj, y no es a ponerse a leer. Lo único que se admite hay ciertas cosas cuando yo les voy a explicar, por eso le dije una clase extra voluntaria que no está aquí en la malla la obligación del docente, venir a enseñarles cómo se hace una monografía. Ya eso ya ustedes deberían de saberlo desde los cursos inferiores, ¿no? Entonces, en secuencia lógica les voy a decir el título, el objetivo general se permite leer, el objetivo específico, lo que se explica es el marco teórico con gráficos, lo más sucinto, no es que se vengan aquí a leer como un periódico todo y va a pasar la hora, ¿ya? En su casa se van a controlar en tiempo los 25 minutos, porque ese día, como tenemos hora y media de clase aproximadamente, va a dar para que 3 grupos de tiendas. Si de los 3 grupos hay uno que faltó, no vino o no presentó certificado o lo que sea, por eso le dije los problemas que tengan entre los 5 integrantes lo arreglan entre ustedes, porque a mí lo que me interesa es que ustedes reflejen en su trabajo lo que están aprendiendo y lo que van a aplicar en lo futuro para su profesión. ¿Ya? Lo que quiero es que me demuestren responsabilidad y honestidad. Como les dije, de buena fe, con honestidad ustedes reflejan la calidad de personas que ustedes van a ser como profesionales, ¿no? Yo les había dicho desde un principio, yo igual que ustedes fui estudiante, yo soy titulada de aquí de la primera promoción de los pioneros aquí de la Gabriel y también tengo la profesión libre de ser abogada, pero a mí lo que me interesa como la profesión libre, que ustedes con honestidad, con sinceridad lo hagan el trabajo, y para el trabajo que lo van a hacer también les voy a coordinar con el director, el doctor López, que con él también me firme la carta yo como docente y él como director para que vayan a su establecimiento de salud cerca a su casa. Si es que van a sacar los datos, también los datos oficiales, ahí con una cartita se va a pedir el permiso que le facilita la información del centro de salud, sea la supervisora o el director, y le van a dar los libros del SNI, en anexo al final le van a poner la foto, o sea, van a hacer un trabajo real, ¿ya? Eso les va a obligar a que ustedes apliquen su conocimiento. No es que, no sé si honestamente yo no sé cómo lograr el pensamiento de ustedes, si por afuera lo pueden mandar a hacer, pero uno se engaña, uno no aprende, ¿ya? Porque el día de mañana, sea que se dediquen al 100% a la parte clínica. Por ejemplo, yo ya estoy acá en 7, 8 años en realidad con los cargos públicos. Fui médico, estuve en comunidad, en hospital, fui director de segundo nivel, estuve en zona de frontera en el lado de Brasil.
Estuve de gerente de chiquito, como le dije, tengo experiencia y conozco y sé. Por eso es que le digo, que se dediquen a la parte clínica está bien, ya cada uno ve su perfil. Si se va a dedicar a la parte de salud pública, porque el perfil de la carrera aquí de la Gabriel es con salud pública, ¿saben? Por eso llevan todos los años salud pública. Ya salud pública 1, 2, 3, 4. El perfil es así de aquí de la Gabriel de Santa Cruz. De los otros departamentos muy poco, no llevan muchos años. ¿Ya? La visita me lo va a dar, hoy día lo vamos a rifar después de que les explique razón, proporción y tasa. A partir del quinto tema, del 5 hasta el 10, es más complejo. ¿Por qué más complejo? Todo lo que les enseñé, hasta lo que hoy les voy a enseñar, aunque pareciera, como le digo, algo insignificante, pero se relaciona de fondo de que esto entre en los demás temas. Como le dije, tienen que saber qué es epidemiología, cómo se clasifica, las diferencias entre lo que le he estado explicando, porque si no le entiende, no es tanto que le van a hallar difícil, no le va a gustar y no lo van a poder aplicar en su monografía o en la parte práctica. ¿Ya? Esto de que termine de explicar, lo vamos a lo bonito. Ya yo voy a, como les dije, a coordinar con el director sobre la carta para los centros de salud. Lo otro, hablar mi cronograma de los días que de la parte práctica de su defensa, tres grupos por día, y van a tener su tiempo. Los grupos que no expongan ese día, lamentablemente, no van a tener su puntaje. Porque a mí me dieron un cronograma que yo debo de cumplir con fecha. ¿Qué pasa si yo no cumplo con fecha? Van a haber temas que no voy a avanzar supuestamente, temas que en su cronograma tienen que tener en conocimiento, aprendizaje de ustedes, y eso a ustedes los perjudica y a mí como persona no refleja la calidad de docente que yo quiero impartir la materia. Entonces, en resumen, nos atrasamos. Yo a enseñarles y ustedes en que avancen con su temario. ¿Ya? Entonces, el día que les toque, les voy a pedir responsabilidad que pongan, que vengan a clase. ¿Ya? Que vengan esa fecha. No exponen y los pierden sus 7 puntos. ¿Ya? Porque ya la siguiente clase van a estar los otros 3 grupos, los otros 3 grupos. ¿Ya? Esto al final lo vamos a dividir, ya vamos a ver qué grupo les toca, qué día, qué personas son, y ya obviamente el tema, ya cuando yo les explique la monografía ustedes van a tener más lucidez, qué tema les gustaría hacer para su monografía. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre lo que les estoy mencionando, les estoy explicando? ¿Alguna duda? No sé, algo que quieran preguntarme. No, desde que aprovechando hasta que llegue, estaba empezando a hablar sobre el tema de los trabajos de la monografía, que van a ser tres calculando el tiempo, 3 grupos por clase que van a exponer. Los grupos que no expongan ese día los perdieron su puntaje porque el siguiente van a haber otros 3. A mí me dieron un cronograma que debo avanzar en tema y fecha, la defensa de la práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no acabo epidemiología en el componente que corresponde para pasar a gerencia, va a quedar menos tiempo. Y lo mismo, para que definan su monografía para gerencia no va a haber tiempo. Y como les dije, yo vi la opción, lo último, en salud ocupacional, que es el tercer componente de salud pública 4, de hacerle un ensayo. Un ensayo es mucho más didáctico, más práctico, porque sé, como les dije, que al final se dedican para el examen final, para recuperar puntaje en tercer parcial para las otras materias. Vamos a hacer un ensayo que es más acomode el ensayo al final en salud ocupacional. Son los seguros sociales a corto plazo, a largo plazo, etcétera, ¿no? Por eso salud pública 4 es pesadito en cuarto año porque se lleva 3 componentes: epidemiología, gerencia en salud y salud ocupacional. Todo eso conforma la materia de cuarto año. Por eso, aunque les dije otra vez, me preocupa porque es harto el contenido. Y si van a faltar y van a querer manejarlo a su criterio, bueno, pues no van a asimilar la materia durante el año. Perdón, durante el año, claro, en cada componente es diferente: epidemiología, gerencia y salud ocupacional. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? El puntaje ya saben, ¿no? De cada trabajo son 7 puntos, 3 por 7, 21. Depende de ustedes, que ustedes se lo ganen. Ya los 7 puntos por práctico. Y los otros 4 es de la asistencia. Para tener los 4 puntos que se lo ganen, deben de tener en cada componente el 80% de asistencia para aprobar la materia. ¿Ya? Al final, cuando termine de explicar esto, lo vamos a sortear, los grupos ya van a saber en qué orden les toca. Ya solamente lo que va a faltar es que yo les dé la fecha
cuando ya esto vayamos culminando, ya le explique ya la monografía. ¿Ya? De lo de ayer, ¿alguien me puede decir más o menos de lo que explicamos, un resumen, algo de lo que hayan captado? Porque lo que ayer se explicó es el daño, ¿no? Al principio hablamos de epidemiología, la clasificación, la información en salud, para qué nos sirve la información en salud y para aplicar lo que en el daño a la salud se refleja en las enfermedades. En las enfermedades hablamos sobre esto, ya de aquí estamos entrando a la epidemiología pura, a la materia en sí, ¿ya? De ayer más o menos, ¿qué asimilaron, qué tratado, qué aprendieron? La diferencia de la frecuencia relativa y ¿Ya? La diferencia entre ambas. la absoluta es que solo te da el número. ¿Ya? La cifra, regla de la relativa, y da una comparación del número y la cantidad, digamos, de la población en total. El numerador con el denominador, ¿no? Ya, ahora, en epidemiología lo que se aplica generalmente es esta cifra o frecuencia relativa, porque al hablar de numerador y denominador hacemos la diferencia de ambos números, de ambas cantidades, ya sea de poblaciones, ya sea la diferencia en sexo masculino, femenino o edad. ¿Ya? Ahora, en base a esta cifra, ya sea que se hable de la absoluta o la relativa pura, vamos a hablar de razón, proporción y tasa. Ayer les expliqué qué es la proporción, que su rango va de 0 a 1, pero ahora les voy a explicar la diferencia entre los tres. ¿Ya? ¿Qué es razón, qué es proporción y qué es tasa? La razón, van a captar al final, cuando atiendan, qué es razón. Mire, razón, vamos a ver qué es proporción, ahí están los ejercicios abajo, y qué es tasa, les hice con ejercicio la diferencia en cada uno. ¿Ya? La razón es un indicador que señala el tamaño de un número respecto a otro, o sea, hace la diferencia de uno con otro y se toma como unidad. Esto no está en el contenido dentro de otro, o sea, de uno con el otro son diferentes, son dos cantidades señaladas. También hay otra definición donde refiere que es un indicador fácil de calcular, permite comparar rápida y concisa entre ambos números. Ahora, a mí en lo personal, lo que yo aplico y lo que a mí yo lo hago más didáctico, lo de arriba es referente al autor y otro de otro libro, pero los dos de abajo es más sintético, en lo que está de color azul. ¿Qué es la razón? Magnitud que expresa la relación aritmética que existe entre dos eventos de población. Yo lo hallo más didáctico, más práctico. ¿Ya? El siguiente representa cuántas veces va a ocurrir el evento en el grupo expuesto al factor. ¿Ya? ¿Qué es el factor? Es la enfermedad, es la patología, lo que se presenta en una población. ¿Ya? Representa cuántas veces ocurre el evento en el grupo expuesto al factor comparado con el grupo no expuesto. ¿Ya? Entonces el factor viene a ser la enfermedad. Ahora, la fórmula general de la razón tiene dos componentes, la A sobre la B, integrada por A y B. El numerador no está incluido en el denominador. En este caso, si hablamos de comparación entre ambos sexos, entre masculino y femenino, masculino dividido entre femenino. Aquí tenemos dos ejemplos. ¿Ya? El ejemplo 1, si en un hospital hay 18 residentes, los que se dedican a hacer la especialidad, se encargan de atender esos 18 residentes a 126 pacientes. Ahora, ¿cuál viene a ser la relación entre uno con el otro? ¿Cuántos pacientes atienden? 126. ¿Cuántos residentes están en ese hospital? San Juan de Dios, la japonés, cualquiera. ¿Residentes? 18. Y lo que hacemos es dividir. En la razón se divide. 126 dividido entre 18 es 7. Ahora, ¿cómo nosotros lo tenemos que interpretar? Existen 7 pacientes a atender por cada residente. Cada residente que atiende ese número de pacientes tienen que atender ¿cuánto? 7. Y se expresa así. Por cada residente son 7 pacientes. 1 es el residente. ¿Ya? Eso significa, cuando ustedes ven 7 con 2 puntitos, esa es la explicación lógica. Por cada residente atienden 7 pacientes. ¿Ya? Ahora, el otro ejemplo. Vamos a hacer ahora con
con sexo masculino y femenino. Si en un hospital, por ejemplo, de la Villa 1 de Mayo, en el año 91, está en el texto, ingresó 528 pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Ahora, 432 son hombres y 96 mujeres. Ahora, en la razón, ¿cómo se expresa? Hombre dividido entre mujeres sería 432 dividido entre 96. ¿Cuántos nos sale? 4.5. Ahora, ¿cómo se explica? La razón sería 4.5 hombres por cada mujer. O sea, ¿qué significa? Que ¿quiénes se enferman más? ¿Los hombres o las mujeres ahí? Eso, tienen más probabilidad de tener insuficiencia cardíaca los hombres a comparación de las mujeres. Aquí también hacemos nuestras comparaciones, ¿no ven? Por cada residente atienden 7, ¿no ven? Entonces, por esta cantidad de hombres que tienen más probabilidad de enfermarse a comparación de las, sería así. ¿Cuánto sería? 4.5 por los puntitos. ¿Cómo sería? Eso, porque, o sea, a razón hay 4.5 veces más que se enfermen los hombres a comparación de las mujeres, ¿ya? Pero su explicación, cuando ustedes vean así, es la explicación de la razón, ¿ya? Algo que quieran aquí preguntar es algo sencillo, didáctico, práctico, sobre la razón. Para mí, como les dije en lo personal, lo más didáctico, la razón es magnitud que se expresa, que expresa la relación aritmética entre estos eventos que son dos poblaciones, mujer y el sexo masculino y femenino, entre A y B, A dividido entre B. ¿Algún otro ejemplo que ustedes quieran dar para ver si han asimilado? Algo que hayan visto en algún hospital, algo, no sé, algo didáctico, práctico. ¿El numerador en la razón siempre tiene que ser mayor al denominador? Dependiendo de la cifra de lo que usted quiera calcular. Por ejemplo, aquí, eso quiero explicarle. Aquí en la razón hay diferencia con la proporción. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en la proporción, el numerador está incluido en el denominador. Aquí no, son diferentes los números, son diferentes. Ya por eso le digo que vamos a aplicar hoy qué es la razón, qué es la proporción y qué es la tasa. Aquí el numerador no está incluido en el denominador. Ahora, y si sumamos cuántos hombres, aquí, a ver si suman esto, 432 más 96, hacen el total de población dentro de un hospital que tiene esa patología. ¿Ya? En la razón no está incluido el numerador dentro del denominador, en la proporción sí, esa es la diferencia. ¿Ya? Aquí lo que hacemos es dividir entre un sexo, la diferencia con el otro, y queremos saber la proporción, queremos saber la cantidad, la relación, la explicación, cuántas veces se enferman, ya sean los hombres más o las mujeres de insuficiencia cardíaca. Aquí estamos haciendo comparaciones de los sexos. ¿Quiénes se enferman más, hombres o mujeres? Ya, de eso se trata la razón. ¿Ya? ¿Algo más que quieran preguntar? Esto es algo sencillito, lo que estamos viendo en un inicio. O sea que el número mayor siempre va en el numerador. Dependiendo de la cantidad, mamita. Sí. Y ese punto 1 no varía, siempre va a estar eso. Claro, aquí en este planteamiento de este ejercicio, en este planteamiento de este ejercicio, lo que nosotros estamos explicando con unos puntitos por cada residente que es uno, por ejemplo yo, aquí tengo que atender 7 pacientes. Esa es la explicación lógica de la razón con esos dos puntitos. ¿Y en qué caso puede variar? Si hubiera algún planteamiento de un ejercicio más complejo después en lo posterior, que puede ser por cada 5 residentes o por cada 3, 4, ¿cuántos atienden entre los 3 o los 2 o los 5? ¿Ya? Pero aquí estamos hablando solo por un residente, por una persona, ¿ya? Tendría que tener 7 pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctora, ¿nos puede sacar igual porcentaje? ¿Un estimado de porcentaje sobre la razón? En los ejercicios más complejos posteriores vamos a hacer las diferencias. Por ejemplo, aquí, esto solamente nos está explicando la relación que hay entre el numerador y el denominador. Entre dos poblaciones, hombre y mujer, o en este caso, pacientes que atienden otras personas.
El porcentaje es lo siguiente que vamos a ver, que se calcula por 100 para que te sale el porcentaje. El siguiente que se calcula por 100.000, por cada 100.000 habitantes, ¿cuántos se enferman? ¿Ya? Esto es algo sencillo, lo primero la razón. ¿Algo que quieran preguntar? Esto van a aplicar de a poco en su trabajo. ¿Le entendieron qué es la razón? ¿Sí? Ya, ahora la proporción. ¿Ya? En la proporción es un indicador que señala el tamaño de la parte de un total respecto a dicho total. El numerador es siempre parte del denominador. ¿Qué significa el denominador? El total. El valor de la proporción es siempre inferior a la unidad y para entender se multiplica por 100, lo que les decía, por 100 para sacar al 100% cuánto es. Y así la proporción se expresa en porcentaje. La proporción es que se expresa o su resultado debe salir en porcentaje. Aquí la proporción, eso no se van a olvidar. Ahora, en lo personal, la definición sencilla que yo le puedo dar es un cociente en el que el numerador está incluido en el denominador. Resumido, sencillo. Ya, el numerador está incluido en el denominador. Ahora estamos hablando de cociente de división. ¿Ya? Ahora, la explicación de la proporción en su fórmula, A sobre B es una división, lo vamos a sumar con B, tiene sus dos componentes A y A más B, donde el numerador está incluido dentro de este denominador que es el total y adicional a sus valores. Por ejemplo, el rango, como les mencionaba ayer, su resultado tiene que ser desde 0 hasta 1. Ahora, si hablamos en un ejemplo para poder comprender y captar, un ejemplo sencillo. En una población de 25.000 habitantes se diagnosticaron 1.500 pacientes con diabetes, ya sea de cualquier distrito, de una provincia o municipio. Ahora, ¿cuántos pacientes tuvieron diabetes? 1.500. ¿Cuántos son los habitantes de la población de ese lugar? 25.000. Dividimos los pacientes con esa patología, dividido entre el total sale 0.06. ¿Qué hacemos? Lo multiplicamos por 100. ¿Ya? Es igual a 6%. ¿Qué significa en la explicación? Que el 6% de esta población total tiene diabetes. Y si hablamos el número, son 1.500 habitantes. ¿Ya? ¿Entendieron? Es sencillito. Ahora el siguiente. Habrá una proporción de hombres con insuficiencia cardíaca equivalente a cuánto. Los hombres, eso es del ejercicio anterior, a lo que preguntaba su compañero con respecto al ejercicio anterior. Si son 432 hombres, ¿y cuánto es el total? Cuando le dije, si sumamos en hombres con mujeres, ¿cuánto sale? 528, ¿no ves? Ya. Pero solo en hombres, si fuera solo en hombres, dividimos. 432 dividido entre 528, 0.818. Por 100 sale que los hombres, como dijimos, hay 4.5 veces más que los hombres se enfermen que las mujeres, ¿no ves? Ahora, ¿cuál es su porcentaje, su relación en mi explicación en porcentaje? Que el 4.5 veces más sería el 81.8% también se enferman los hombres. El 4.5 equivale al 81.8, ¿ya? Y lo mismo podemos hacer en mujeres. Puede ser aquí mujeres, la cantidad, el total de este mismo número, sale la división y lo multiplicamos por 100. Y es la explicación 9, ¿ya? Esto es el ejemplo del ejercicio anterior otra vez, ¿ya? El 4.5 sería el 80. Bueno, en realidad cuando ya va después del coma del 5 sería 82%, ¿no ves? ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta de la proporción? La proporción se expresa el resultado en porcentaje. El resultado se multiplica por 100, ¿ya? Y su rango, antes de multiplicarlo, el resultado tiene que salir entre estos rangos de 0 a 1. Nunca va a salir 1.1, 1.2, hasta llegar hasta 5, 10, no. El resultado tiene que salir en este rango, de 0 a menor a 1, hasta
cada uno, ¿no? Y entonces, este es el resultado para que ustedes vean. Y sale en esta cantidad, para que no se equivoquen o no se confundan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Ya aquí estamos aplicando la razón en la proporción, en este ejemplo. Ahora la tasa. La tasa es un indicador que mide la probabilidad que ocurra un evento en una población y que permite hacer comparaciones válidas. Para calcular la tasa, ¿qué es lo que se necesita? Datos de casos ocurridos de fechas pasadas, de fechas anteriores. Lo mismo también ustedes lo pueden aplicar en su trabajo si van a tomar esa opción. Aquí se aplican las tasas. Datos ocurridos anteriores, pasados, de años anteriores, y con la probabilidad de que ocurran lo mismo en los futuros. Pueden haber, por ejemplo, casos de que en un barrio, en un año, en el 2005, hayan habido casos de niños con bastantes cuadros de diarrea por el tema del agua, por allá por Normandía, supongamos, ¿no? Entonces se puede repetir en los próximos años, supongamos en este 2025, si la calidad de agua o la calidad de vida de esa población en ese lugar continúa, se puede dar el mismo evento, el mismo factor, que hablamos del factor de patología, de enfermedad o evento, ya se pudiera dar. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Hacemos un estudio de tasa. Tasa de mortalidad, tasa de natalidad, se aplica, ¿ya? Se puede clasificar uno de los ejemplos sencillos para calcular la tasa. Si queremos saber, aplicamos para tasa de natalidad cuántos niños nacen, de mortalidad cuando fallecen, de morbilidad cuando se enferman, o también cuando se habla de tasa de letalidad, hablamos de realidades de cifras crudas, ¿ya? Ahora, su fórmula es X, Y la Q. Ahora, la X, ¿qué es lo que significa? Es un número de veces que un evento ha producido en un tiempo determinado. El siguiente, la Y, el denominador, es el número de personas expuestas al riesgo de un evento durante el mismo intervalo del cual estamos hablando. Ahora, la K, el número, el 10 y el N, ¿qué significa? 10.000, lo que está aquí en color rojo. Esto de aquí, 10.000, es lo que significa el 10 y el N, esto de aquí, ¿ya? 10.000, sí. 100.000, es lo que significa el 10 y el N. Es una constante que se utiliza para darle sentido, facilidad de interpretación y comparabilidad al resultado. Ahora, si hablamos en términos sencillos en el ejemplo, sería el siguiente. En el ejemplo anterior también que hablamos de la población total sumando mujeres con hombres, sería 528, ¿no? Había un número de mujeres y había un número de hombres. Suponiendo que la población total de lugares expuestos al riesgo fuera de 92.000, el riesgo, lo que vamos a presumir, lo que vamos a, en hipótesis, de que fuera 92.000 habitantes, ¿ya? La tasa sería del total de pacientes que tienen insuficiencia cardíaca 528, y de lo que nosotros podemos estimar que a los futuros se pudieran enfermar con esa población, el riesgo están expuestos 92.000 por 100.000. Dividimos esta cantidad 528 entre 92.000, sale 573.8 por 100.000. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo leemos? O le damos lectura. Por cada 100.000 habitantes se presentan 574 sería acá, casos de insuficiencia cardíaca por cada 100.000 habitantes. Estos se pueden enfermar. ¿Ya? 573. Esa es la explicación de la tasa. ¿Ya? Entonces, por cada 100.000 habitantes se enferman ese número de personas. Vemos la realidad actual y lo que nosotros podemos estimar es lo que les expliqué. Si vemos que en la fecha del 2005 se enfermaron esa cantidad de números, podemos calcular y decir si en los años próximos, si la población de números estimados aumentan, cuántos niños se pueden volver a enfermar si sigue la calidad de agua. Aquí ya podemos sacar, si fueran, por ejemplo, niños, ya aunque el número no es mucho,
pudiera ser 10.000 niños, en los siguientes años, ¿cuántos se pueden enfermar? Si en ese año habían 6.000 niños, se enfermaban 40. Quiero estimar si en el futuro, si los mismos niños 40 que estaban en esa fecha, hay otros niños con ese grupo etario, si se van a enfermar, si va a aumentar la población, si sigue con la misma calidad de agua, o va a disminuir, o no se van a presentar ya casos de niños que se hayan enfermado con cuadros de diarrea por la calidad de agua en Normandía. Ya para eso se aplica. Yo veo el evento actual, quiero saber qué es lo que va a pasar en el futuro, quiero tener un estimativo si va a pasar lo mismo. Para eso se aplica esta tasa, ¿ya? Por cada 100.000 habitantes. ¿Alguna pregunta? Esa es la diferencia entre razón, proporción y tasa. Razón, calculamos entre el numerador y el denominador, en este caso el ejemplo está del sexo masculino con el sexo femenino. La proporción está expresado su resultado en porcentaje y lo multiplicamos por 100. La tasa está expresado en esta fórmula de X sobre Y con la Q, pero es más sencillo en este número, en este ejemplo práctico, siempre la tasa hay que multiplicarlo por 100.000 habitantes. Y aquí, ¿qué es lo que sabemos? Lo que pasó, el evento, lo que ocurrió, si va a pasar a ocurrir en los años siguientes lo mismo. ¿Ya? ¿Algún otro ejemplo que ustedes quisieran dar? ¿Captaron? ¿Entendieron? ¿Sí? Ya. Ahora, aquí dice que no, aquí no se olviden de dónde se obtienen los datos para realizar el análisis. Datos de años anteriores con datos futuros que yo estimo que puede ocurrir. Eso es lo esencial, lo primordial, y la multiplicación por 100.000 habitantes. Si no aplican el 100.000 y le ponen por el 100 para saber y sacan porcentaje, está mal, eso es proporción. ¿Ya? Primero se divide, ¿verdad? Sí, primero dividimos en la población que estimamos que puede haber en esa fecha, ya que aumentó, obviamente aumentó, dividimos esa cantidad 528 sobre 92.000 y multiplicamos por 100.000. Estimamos que 573 casos de insuficiencia se dan por cada 100.000 habitantes, o se puede dar este evento. Siempre es el mismo. Siempre, por lo que es ahorita por la tasa, de manera general. Ya después, en los temas posteriores, vamos a ver cómo se saca la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad o de defunción, la tasa de morbilidad de enfermos. Y está aquí la tasa de manera general, tasas de manera general. Entonces ya después, estas son como unas clasificaciones de las tasas. Por ejemplo, si fuera el caso de tasas de natalidad de nacimiento, de niños que nacen en un hospital de la zona urbana o de niños que nacen en un municipio, en los centros de salud, cuántos niños nacen en cierto rango de tiempo y se aplican. O sea, ya se está haciendo un poquito más complejo. Por eso les decía que es bueno que vayan captando, asimilando, para que ya después no les cueste ya. ¿Le entendieron a las tres diferencias? Razón, proporción y tasa, ¿no ves? Las tasas se van a complicar porque ya con las tasas nosotros, como le dije, vamos a ver los corredores endémicos o los canales endémicos, cómo se dibujan. Y cuando viene así más o menos como el color de la bandera roja, amarillo y verde, qué significa el rojo, qué significa el amarillo y qué significa el verde. Los tipos de riesgo. Y se van haciendo cuadros por año, los grupos etarios, cuántas personas, y eso en un cálculo en Excel se refleja y ya se dibuja de manera automática. Si ustedes calculan bien, si ustedes aplican bien esto, su gráfico les va a salir excelente. Pero si ustedes calculan mal, aplican mal en las tablas, su gráfico les va a salir mal y por lo tanto el resultado va a estar mal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto, de los temas anteriores, que es el 1, 2, 3 y 4? Con esto acabamos el tema 4. Yo hago los temas prácticos, didácticos. No soy muy demagoga, no me gusta la teoría, porque al final de eso se emborrachan y no aprenden nada. ¿Ya? Lo que se quiere es que en la parte práctica, como esta materia es práctica. Es práctico en un 60% por lo menos, y lo que es teórico, ¿por qué? Porque se aplica aquí bastante en la práctica. Entender el número, ya yo le dije, esto no es ingeniería, ¿no? Pero también se le meten los números.
porque en base a eso que los cálculos vamos a hacer los gráficos. Yo creo que ya han hecho, ¿no? Los gráficos en torta, en barra, ahora en este año van a aprender a hacer, como le dije, los canales endémicos, los corredores endémicos, los otros tipos de gráficos que se aplican. Ya para eso está la materia en este año. Algo que quieran preguntar de los 4 temas anteriores, porque de aquí en adelante entramos al 5 en adelante y ya no se vuelve para atrás. Ya yo voy a entender que ya lo saben, que ya han entendido lo básico, lo esencial. Hablamos de epidemiología, repetimos varias veces que es epidemiología, su clasificación. Hablamos de información en salud. ¿Para qué sirve la información en salud? También lo he reiterado varias veces, he explicado para qué nos sirve la información en salud. Y de ahí de la información en salud, el daño a la salud. Del daño ya son las enfermedades. De las enfermedades salen todos estos cálculos. ¿Por qué calculamos? ¿No? Porque veo aquí bastantes caras, sí, y algunos quizás nuevos, han estado desde la primera clase. Incluso la primera clase la he repetido como 2 veces, porque quería que entiendan qué es epidemiología, la diferencia entre la descriptiva, la analítica y la experimental. ¿Cuáles son las diferencias entre uno? Porque ese tipo de epidemiología lo van a aplicar en su trabajo. Más que todo la analítica, ¿no? Porque el experimental tendría que hacerlo, si fuera investigar por ejemplo, el tema de un medicamento, tendría que darle a 10 compañeros a ver cómo reaccionan los 10. No va a ser un poquito medio complicado. Entonces, ese tipo de epidemiología también van a aplicar en su trabajo. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Nada? Una pregunta. En caso de que el denominador supere a los 100.000, ¿es de acá? Sí, supere, ya no sería, digamos, 92.000 habitantes, sino... Ya, no, mira, por ejemplo, este de acá es el número total de habitantes, por ejemplo, de un pueblo, de Montero, ¿ya? Supongamos Montero tiene 92.000, no, Montero estimo yo que va a tener 92.000 habitantes para el 2025, ¿ya? Esto es estimativo, es lo que uno presume, son eventos que pasan, es lo que ahí en la definición refiere, es lo que pasa y lo que yo estimo lo que va a pasar en los próximos años. Esta población que hay actualmente con la que pudiera haber en esa fecha, se estima que esta población en ese año va a ser 92.000 habitantes. Y esto es del ejemplo anterior que dijimos, sumamos lo que es masculino con femenino, ¿no? Entonces, sobre esta población que yo estimo que tienen 528 insuficiencia cardíaca, ¿cuántos pudieran tener para ese año? Entonces, probablemente para ese año 2025 pueden tener 573 personas de insuficiencia cardíaca, pero por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Puede ser, doctora, de ese 92.000 se puede cambiar a 10.000. Claro, dependiendo del número de población, si es de una comunidad chiquitita, si es de un barrio. Siempre va a ser por 100.000, digamos. Claro, el número de lo que es de tasa es por 100.000, su constante es por 100.000. Todas las tasas. En esta tasa de manera general el ejemplo. Y ahora cuando hablemos de tasa de natalidad, y ahí le voy a explicar la diferencia. Claro, ahí ya la diferencia. ¿Ya? Generalmente esto se aplica cuando hay en poblaciones grandes. Ya, porque hablamos por cada 100.000 habitantes. Ya si calculamos en una comunidad que vivan 10 dispersos, como hablamos de la población dispersa, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Población en la zona urbana, población concentrada, la dispersa. Cuando van y hacen los asentamientos, viven por aquí uno, a 10 cuadras vive el otro, y aquí y no llegan ni a 100 habitantes por comunidad. Difícil esto para calcular, o sea, no sería muy creíble. Algo aproximado a 100.000. Claro, que llegue más o menos, que sí, que aproximadamente llegue, porque si se fijan el cambio de vida. Sí, se aproxima, sí. ¿Ya? Los integrantes de cada grupo que están aquí en las hojitas, están de cada grupo, quiero decir, está por lo menos una persona. ¿Sí? Ya, lo vamos a hacer los bolitos. Ya van a saber ustedes qué número de grupo van a hacer para que vayan tomando sus previsiones. ¿Ya? En el grupo voy a escribir a partir del día martes. No tiene